Eta, siempre. Todas las clases que dimos hasta ahora, que son, con esta sería la 9, ¿no? O sea, Sí, hay 18 clases subidas, porque está la de 8 a 10 y la de 10 a 12. Entonces ustedes pueden ir y revisar cualquier clase. La clase de hoy la subimos, bueno, porque esto después, nosotros ahora ya está grabando, Pablo. La que dimos recién a las 8 tiene un proceso y después la deja bajar y una vez que hace todo ese proceso, la subimos a YouTube, al canal que ya dijimos. Y también lo que hacemos es, el otro día lo que hicimos fue, en el foro de consultas pusimos clase del 26, no sé ni qué día fue, y y el link. subimos ahí los links. ¿Sí? Acá ponen, ¿esto qué es? ¿Nuestro canal sería? Supongo, ¿no? Que pone J. Bonier. Es el mismo canal donde dábamos antes las clases por YouTube. Exacto, es el mismo, ¿eh? Sí, sí. Y ahí están todas las clases, ustedes pueden mirar ahí las clases que están grabadas. Y bueno. Disculpe, profe. Sí. ¿Hay mucha diferencia en el contenido que dan entre la clase de las 8 hasta la clase de las 10? No. ¿O es lo mismo? No, damos lo mismo. Ah, bueno. Nada más que son distintos. Claro, por ejemplo, a las 8 hablo yo, y hablamos todos, pero digo, yo doy la clase, básicamente la parte, la mayor parte. La resolución. Claro, lo que es la resolución. Y ahora da Pablo, nada más. Pero somos los mismos, ¿eh? Ah, bueno, no, yo para saber si tenía que verlo también el de las 8 o no. No, eligen ustedes el que quieren ver. Ah, bueno. Las clases van a ser las mismas, pero en una hablamos más unos que otros, nada más. Esa es la diferencia, pero ustedes miran lo que quieren. Bueno, gracias. Los mismos ejercicios. A veces hay una pequeña diferencia por ahí. En un horario llegamos a ver un ejercicio más o un poquito más, pero en general no. Siempre es lo mismo. ¿Sí? Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, comenzamos entonces. Ahora sí estamos grabando, estamos todos preparados. El tema que toca hoy es, decía Taylor, primer tema que entra al segundo parcial, y es un tema cuya teoría y cuyo material se subió ayer a la noche. Recién en el curso anterior nos fijábamos eso y la última hora, cuando cerró el parcial, se subió este tema. Y lo más probable es que la mayoría de ustedes no hayan visto ni leído nada de eso todavía, que hayan descansado un poco del examen. Pero lo que vamos a hacer ahora es primero dar una pequeña introducción. Expliquemos brevemente qué es un polinomio de Taylor, para qué busco cuando busco un polinomio de Taylor y cómo lo construyo. Y después ustedes leen con más detalle, con más detenimiento esa teoría, ven los videos que hay en el campus y enriquecen esa teoría. ¿Sí? Alguna cosita tendríamos que decir nosotros ahora porque, como les decía recién, entendemos que este tema todavía no lo han trabajado. Bien, ahí estamos. Estamos compartiendo pantalla. Bueno, polinomios de Taylor, decíamos, es el tema que toca hoy. A ver, acá hay unas palabras, no voy a leerlas todas, solamente comentar algunas ideas. ¿Qué tengo y qué busco cuando tengo un polinomio de Taylor? Tengo que tener dada una función f, ¿sí? Donde se quiere encontrar un polinomio de grado n. El grado del polinomio que voy a construir puede ser de distintos grados, ¿sí? Un grado que me propongan o un grado que yo quiera proponer. Y la idea es que al construir ese polinomio se aproxime la función f en algún punto, por ejemplo, en x igual a 0. ¿Sí? Pues a ver. Sería una cuestión así. Yo tengo una función que me interesa analizar, una función en la cual me interesa conocer algunas cuestiones. Supóngase que el gráfico de mi función, no sé, una cosa así. Y me interesa saber cómo una cosa así. Me interesa conocer, analizar estas funciones en algún punto. Por ejemplo, en esta primera introducción que aparece acá, en x igual 0. Es decir, cuando x vale 0, mi función está ubicada en este lugar. Me interesa saber qué, no por eso x vale 0, pero cómo se comporta, si está creciendo, decreciendo, qué curvatura tiene, qué valores toma la función cerca del 0, y qué está pasando cerca de x igual 0, qué está pasando en este arco de acá. Y que ya estuvimos viendo en las prácticas anteriores, sabemos que analizar esta función,
lo complejo que sea analizar esta función depende de qué tan compleja sea la fórmula que define mi función. ¿Sí? Es decir, si mi f fuese un polinomio, no hay demasiado problema. Yo el polinomio es continuo, sé que es derivable, lo puedo evaluar, lo puedo derivar fácil. El polinomio es muy manejable en ese sentido. Pero si mi función f involucra otras funciones como exponenciales, trigonométricas, y utilizar esa función f se me puede complicar bastante. Entonces lo que propone Taylor, en lugar de analizar esta función f que tengo acá, construirme un polinomio que pase por este punto y que sea lo más posible a esta función que yo... O sea, si mi función no es un polinomio, cuando yo me construyo un polinomio que aproxime esta función, no voy a conseguir exactamente los mismos valores, no voy a conseguir el mismo gráfico. Voy a conseguir un gráfico similar. Mínimamente le voy a pedir que pase por este punto, ¿sí? Pero bueno, va a ser un gráfico que se parezca un poco a esta función cuando yo esté cerca del punto este que tenemos acá. Y entonces, en lugar de analizar esta función f, voy a analizar el polinomio que me estoy construyendo, y como repito, la función f y el polinomio cerca de este punto se van a parecer bastante, el análisis del polinomio me va a dar una aproximación a lo que yo quiero saber de la función f. Estoy aproximando una función a partir de un polinomio. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas les voy a pedir a este polinomio para que se parezca lo más posible a esta función en este punto? ¿Sí? En este punto que, repito, es x igual a 0. Por ahora, después veremos qué pasa cuando resolvamos un punto distinto. Bueno, ¿qué cosas les puedo pedir? Las cosas que tenemos acá, por ejemplo. Lo mínimo que le puedo pedir es que en ese punto, en x igual a 0, mi polinomio y mi función valgan lo mismo. Es decir, que gráficamente pasen por ese mismo punto. Después que las valgan lo mismo, eso me indicaría que las pendientes son iguales en ese punto. Las rectas tangentes deberían ser iguales. Después también le puedo pedir que las derivadas segundas coincidan. Eso me diría que las curvaturas sean iguales en ese punto. Y después generalizo esta idea pidiendo que las derivadas terceras también coincidan en ese punto, en x igual a 0, y de ser necesario también las derivadas cuartas, las derivadas, etc. Cuanto mayores datos me proponga que haya de coincidencia entre mi polinomio y mi función, mejor será la aproximación que voy a construir, y eso va a implicar también que mi polinomio tenga que ser de un grado cada vez más grande. Bien, cuanto mayores estas coincidencias pida, repito, va a pasar que la aproximación va a ser mejor, pero a la vez el grado del polinomio va a aumentar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos preparado acá algunos gráficos, espero que se puedan ver. Si es que esto no funciona. Bien, por eso es distinto. Acá tengo el gráfico, por ejemplo, E a la X. ¿Sí? Es este gráfico acá. Yo quisiera aproximar la función de la X en X igual a 0. Entonces, uno que puedo construir, me voy a construir un polinomio que aproxime en este punto. Por ejemplo, si mi polinomio quiero que sea de grado 1, un polinomio de grado 1 es una recta. ¿Sí? Nosotros ya vimos una recta que aproxima una función en un punto, que es la recta tangente. Voy a ver si la puedo graficar acá. Ahí está. La que tiene graficada en verde, recta tangente, el gráfico de la función e a la x en x igual a 0. Es un primer polinomio de tipo. Si se fijan, acá tienen las expresiones x más 1. O sea, ya hice las cuentas, me dio x más 1. Entonces, es un polinomio de grado 1, la función f e a la x en ese punto. Si se acuerdan, para la recta tangente, yo lo que pido es que en el punto valgan lo mismo y que las derivadas sean iguales. Una tangente yo la armo analizando la función en el punto y la primera derivada en el punto. Y ahí me armo la recta tangente. Si agregamos el dato de la curvatura de la derivada segunda en el punto, me voy a armar un polinomio de grado 2, que es ese que tienen ahora en azul, ¿sí? Que si se fijan, cerca de x igual a 0, como ya tiene una curvatura acá, aproxima mejor al gráfico de a la x que como lo aproximaba la recta tangente. Ya con un polinomio de grado 2, la aproximación es mejor. Y esto considera el dato de qué pasa con la derivada segunda de la función en ese punto x igual a 0. Y la fórmula, si bien es la que tienen acá a la izquierda, que es x más 1 más x al cuadrado sobre 2, donde x más 1 es lo que ya tenían con la recta tangente. Lo que hicimos fue agregar un término más que es x al cuadrado sobre 2. Enseguida vamos a ver cómo se calculan estos polinomios. Yo ahora les estoy contando el final del cuentito, les digo el polinomio que considero. Enseguida vamos a ver cómo consigo armar este polinomio. Pero créanme que es este, el polinomio de orden 2, el polinomio de Taylor de orden 2 que aproxima a la x en ese punto. Y si agrego un dato más, una derivada tercera, me construyo un polinomio de orden 3, que
lo graficaría. Voy a borrar los otros porque me queda muy marcado. Fíjense que el gráfico rojo, que es el polinomio de orden 3, aproxima a la función f cerca de x igual 0, ya bastante mejor que la recta tangente y que el polinomio 2. Lo aproxima cerca de x igual 0. Yo estoy mirando cercanías de x igual 0. Si me alejo mucho del x igual 0, ya esta proximidad la voy a perder. Hacia los positivos en principio no tanto, pero voy a ampliar esto. No me sale. Pero si me alejo demasiado, ya esta proximidad la voy perdiendo. Y fíjense qué pasa en la parte negativa. Cuando yo me voy hacia los números negativos de x, ya el gráfico de la exponencial y el gráfico de la cúbica, que es esta roja, se diferencian bastante. Fíjense que ya en -3 tengo mucha diferencia, ni hablar en -4, -5, etc. Entonces, estos polinomios que me voy a construir van a encontrar valores cercanos a la función, siempre y cuando yo me mantenga cerca del punto donde estoy trabajando. En este caso estoy trabajando en el punto x igual a 0. Ahí estaríamos en el gráfico todos los problemas que me puedo ir construyendo. ¿Vamos? Bueno, entonces, eso lo consigo buscando un polinomio que estas condiciones que tenemos acá. Entonces, ¿cómo construyo el polinomio? A ver, estoy pensando en un polinomio en 3. Un polinomio, que lo voy a llamar p de x al polinomio, en general, yo le voy a poner como subíndice acá el orden al cual quiero llegar. Si yo estoy considerando que estos sean igual, que estas coincidencias sean hasta la derivada tercera, propongo un polinomio, le pongo un p sub 3. Y en principio voy a llamar un polinomio de grado 3. No sé cuáles son los coeficientes, los tengo que buscar. Entonces, una manera genérica de escribir un polinomio de grado 3 sería la siguiente. Un coeficiente a sub 0, más un coeficiente a sub 1 por x, más a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 3 por x al cubo. Acá tengo escrito en forma bien genérica de 3, ¿sí? Acá dice a sub 3, ¿sí? No sé de dónde es, a sub 3, que es el que yo pretendo construir para que aproxime a esa función cerca de x igual 0. Si yo pido que se cumplan estas igualdades que tengo acá arriba, puedo dar datos que me permitan determinar cuánto vale a sub 0, cuánto vale a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Todo ese desarrollo lo tienen bien explicado en los apuntes que tienen en el campus. Yo solamente les voy a mostrar cómo queda al final estos coeficientes. Y seguiría esto. Cada coeficiente a sub... Y acá voy a volver a escribir el polinomio. El polinomio... Bueno, lo escribo de orden 3, pero podría ser de orden más grande, ¿sí? Que es a sub 0, 3 independiente, a sub 1 por x, a sub 2 por x al cuadrado, a sub 3 por x al cubo. Bueno, podríamos seguir si quisiéramos un grado mayor. Cada uno de estos coeficientes, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc., es resultado de hacer esta cuenta que aparece acá. En donde, ¿qué es lo que aparece? Es un cociente, en donde en el numerador tenemos esto que está entre paréntesis, f entre paréntesis, es la derivada de orden y. La derivada de orden y de la función en x igual 0, evaluada en x igual 0, dividido y factorial. Por ejemplo, eso quiere decir que este coeficiente a sub 3, la derivada de orden 3, es la derivada tercera, evaluada en x igual 0, sobre 3 factorial. Es lo que multiplica el x al cubo. Este coeficiente a sub 2, que es el factor que multiplica x al cuadrado, va a ser entonces, guiándome por la misma expresión que tengo acá, es la derivada de orden 2 de f, evaluada en x igual 0, dividido 2 factorial. Este a sub 1 sería la derivada de orden 1, o sea, la primera derivada de f, evaluada en 0 y sobre 1 factorial, que es igual a 1. A sub 0, ¿cómo entiendo a sub 0 a partir de esta regla? Este a sub 0 sería la derivada de orden 0, que quiere decir eso que no lo derivo. Es la f sin derivar. Evaluada en 0 sobre algo raro que aparece acá, que acá tendríamos que poner 0 factorial. ¿Sí? Es raro porque el factorial yo lo pienso definido para números enteros positivos. Pero se define el 0 factorial. El 0 factorial no me da 0, que es lo que uno primero podría llegar a pensar. El 0 factorial se define como 1. Esto es igual a 1. O sea, me queda la función del 0 dividido 1. ¿Sí? Entonces, el desarrollo de este polinomio de Taylor en x igual 0, de orden 3, es este. Como entero independiente pongo lo que vale la función en x igual 0. Y después aparecen las potencias de x. La primera derivada en 0 sobre 1 factorial, o sea, sobre 1, lo dejo así, multiplicado por x,
más, voy al término cuadrático, segunda derivada de f en 0, acá sí tengo que poner sobre 2 factorial, que es 2 por x al cuadrado, más la tercera derivada de f en 0 sobre 3 factorial por x al cubo. Estos datos de la función en 0 y sus derivadas en 0 los puedo buscar, puedo calcular y puedo armar este polinomio. Si quisiera aumentar el grado, aparece ya la derivada de orden 4 de la función en x igual 0 sobre 4 factorial por x a la cuarta, y así tan grande el grado como o bien me pidan a mí el enunciado que construya, o bien me dé cuenta yo que necesito construir para que mi polinomio aproxime de manera eficiente a la función en cercanías de ese punto. ¿Sí? Profe, Esto sería, sí, si yo estoy evaluando la función en 1, tengo que hacer sí. f de 1 o f de n, así, ¿no? Ahora vamos a ver, sí. Por un lado, sí. Siempre acá la función y las derivadas las evaluás en el punto en donde querés aproximar tu función, pero ahora vamos a ver que también cambia, no vas a ponerlo en potencias de x, vas a poner otras potencias acá. Una pequeña diferencia también en cómo escribir la forma general del polinomio. Esto es en Profe, x igual 0. Sí, otra duda. Usted puso P3 de X arriba y abajo P sola. ¿Es lo mismo? sí. Es una notación que usamos acá. Es un polinomio. Yo acá, como después lo seguí hasta orden 4, como le agregué un término con x a la cuarta, tendría que poner p sub 4, si querés. Pero es una notación que tranquilamente podríamos obviarlo. Yo podría dejarlo directamente como p de x y listo. Es un polinomio de Taylor. ¿Sí? El orden de este polinomio es la derivada más alta que yo considere para armar ese polinomio. Es lo que yo llamo el orden del polinomio. Bien. Aclaro, por lo que preguntaba recién. Yo acá lo que hice es formar un polinomio de Taylor. Esto es el polinomio. Polinomio de Taylor de f en el punto x igual 0. Yo estoy aproximando la función f en x igual 0. Tranquilamente, como preguntamos por ahí, yo podría querer aproximar mi función f en un punto distinto de 0, que no sea 0. Entonces, en esos casos, esta expresión se generaliza a qué es lo que tengo que hacer cuando busco aproximar un punto distinto de 0. Miren que es posible que tenga que aceptar a alguien. Bueno. Me pierdo con esto. Y cambia un poco la expresión. Se parece bastante, pero cambia. Yo creo que es lo que tengo en la página siguiente. Sí. Esto es lo que tienen ustedes en el apunte que he subido a la 1. Cuando yo quiero aproximar una función f de un grado por lo menos n en un punto x0 cualquiera, no necesariamente x0 igual a 0, yo puedo armar el polinomio de Taylor de esta manera. Y no, si fijan, los coeficientes siguen siendo f en el punto sobre 0 factorial, o sea, f en el punto, la primera derivada del punto sobre 1, la segunda derivada del punto sobre 2, etc. Cada derivada evaluada en el punto y sobre el factorial del mismo índice que calculé la derivada. Acá tengo derivada de orden n, acá tengo el n factorial. Pero fíjense que no está multiplicado por x, x al cuadrado, x al cubo, sino que lo tengo en potencias de x menos x0, x menos x0 al cuadrado, x menos x0, etc. ¿Sí? Si mi x0 vale 0, que fue lo que dije yo antes, acá tendríamos x menos 0, que es x. Acá tengo x, x cuadrado, x al cubo, etc. Si tengo, por ejemplo, como decía recién, quiero aproximar en x0 igual a 1, acá me quedaría x menos 1, acá x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cubo, y así todo en potencias de x menos 1. Pero sí sigue valiendo que el coeficiente de este polinomio lo construyo de esa manera, evaluando la derivada en el punto en cuestión y dividiéndola por el factorial del mismo índice. ¿Estamos? Y acá estaríamos aproximando la función en un punto x0. Bueno, yo voy a empezar con los ejercicios que tenemos armados para hoy. Bien, vamos con este primero. Acá tengo una función concreta, la función es x por el logaritmo de x. Y propongo dos cosas. Primero, algo clásico, hallar el polinomio de Taylor de f, de orden 4, eso quiere decir que voy a calcular hasta la derivada cuarta de f, en x igual a 1. Entonces me voy a armar este polinomio de Taylor para esta función. Ítem B, más complejo, ahora vamos a ver cómo hacerlo, armar el polinomio de Taylor de f, de un orden n, de un orden genérico, del mismo punto x igual a 1. El ítem B
obviamente lo vamos a dejar para después. Empezamos por el ítem A, para practicar un poco qué es lo que estamos haciendo. Bueno, voy a armar el polinomio de Taylor de orden 4 de f en x igual a 1. Lo podría escribir así, p sub 4 de x. O podría no ponerle el 4 ahí como subir. Bueno, ¿cómo lo voy a construir? Como lo estoy desarrollando en x igual a 1, lo que tengo que armar acá es lo que vale f en 1 más la primera derivada de f en 1 por x, ¿no? Porque estoy trabajando en x igual a 1, más la segunda derivada de f en 1 sobre 2 factorial, que va a ser 2, por x menos 1 al cuadrado, derivada tercera de f en 1 sobre 3 factorial por x menos 1 al cubo, y como pedían de orden 4, derivada cuarta de f evaluada en 1 sobre 4 factorial por x menos 1 a la cuarta. Una vez que consiga todos estos valores, voy a poder armar mi polinomio de Taylor. Bueno, empecemos. Vamos a lo primero. ¿Cuánto vale f en 1? F, lo hacemos acá. Cuando x vale 1, me queda 1 por el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 vale 0. O sea, me queda 1 por 0, 0. F de 1 es igual a 0. Ahora tengo que empezar con las derivadas. ¿Cuánto vale la derivada en 1, derivada de segunda, etcétera? Bueno, ¿cómo calculo estos datos? Primero calculo la función derivada de f. Primero calculamos f' de x. Y después la evaluamos en x igual a 1. ¿Sí? Entonces acá aplicamos todas las reglas de derivación que vimos en las prácticas. Como f es un producto, derivar aplicando la regla del producto. La derivada de x que me da 1 por el logaritmo sin derivar, más x sin derivar por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Y ahí derivé. Acomodo, obviamente simplifico acá x con x. La derivada de f, la función derivada, me va a quedar logaritmo de x más 1. Esta es f'. Una vez que ya conseguí f', la evalúo en x igual a 1 para conseguir ese dato. Si evalúo la derivada de f en x igual a 1, me queda el logaritmo de 1, que es 0, más 1 a 1. Esto me da... Ahí tengo la primera... Ya encontré este dato, f de 1 y f'. Voy con la derivada segunda. Lo que hago, primero calculo la derivada segunda y después la evalúo en x igual a 1. Entonces, la derivada primera es esta que recuadré acá. Tengo que derivar esto. La derivada me da 1x más 0, 1 sobre x. ¿Sí? Esta fue fácil. La evalúo en x igual a 1. Derivada segunda en x igual a 1 me da. Y ahí tengo el dato de la derivada segunda. Voy con la derivada tercera. Bien, tengo que derivar 1 sobre x. Por ahí lo que me conviene hacer para derivar eso, la derivada segunda, en lugar de pensarla como 1 sobre x, la pienso como x a la menos 1. Es más cómodo de derivar. Calculo la derivada tercera con esa escritura. Derivada tercera de x. Bajo el menos 1 y me queda x elevado a la menos 2. Menos x a la menos 2. Y ahí tengo la derivada tercera. La evalúo en x igual a 1. Y esto es 1 a la menos 2, que es 1, pero le cambio el signo con el menos que tengo acá. ¿Sí? Ojo. Primero a la x la elevo a la menos 2 y al resultado cambio el signo. ¿Sí? Este menos no está afectado por el cuadrado de esto. El menos está multiplicando todo x a la menos 2. 1 a la menos 2 me da 1. Con el menos acá, menos 1. Y ahí conseguí la derivada tercera. Me falta la derivada cuarta. Derivada de orden 4 de x. Derivo la derivada tercera. ¿Sí? Esta es la derivada tercera. Bajo el menos 2, o sea que me queda con signo positivo 2 por x a la menos 3. Esta derivada cuarta la evalúo en x igual a 1. Y me va a quedar 2 por 1. Que 1 menos 3 es 1, 2 por 1, 2. Y ahí ya tengo todos los datos. Voy a remarcarlos con rojo. Lo que vale f en el punto, la primera derivada en el punto, la segunda derivada en el punto, tercera derivada y cuarta derivada. Con todos estos datos voy a reemplazar acá y me voy a armar el polinomio de Taylor de orden 4 de esta función.
A ver si lo puedo armar acá. ¿Cómo queda f de x? F de 1 me dio 0, o sea que este es 0. Este me da 0, no lo pongo. La primera derivada me dio 1. O sea, acá me queda 1 por x menos 1, x menos 1. La segunda derivada me dio 1 también. Pero ojo que acá tengo la segunda derivada dividido 2 factorial, que es 2. Entonces acá me queda 1 medio. Positivo, sumando 1 medio por x menos 1 al cuadrado. En la tercera derivada me da menos 1. Entonces yo tengo que sumar esa tercera derivada menos 1 sobre 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2, que es 6. Me queda menos 1 sexto. Menos 1 sexto. X menos 1 al cubo. Y el último término, la derivada cuarta, me da 2. Tengo que poner 2 sobre 4 factorial. 4 factorial es 2 por 3 por 4, 6 por 4, 24. Pero me queda sumando 2, que es lo que me da la derivada, sobre 24, que es 4 factorial por x menos 1 a la cuarta. Y este es el polinomio de orden 4 de la función f en x igual a 1. ¿Sí? Esto, déjenlo así en el sentido de que no se pongan después a distribuir, no hace falta x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cubo. Si lo dejan así expresado, está bien. Sí podrían simplificar acá, esto es un doceavo. ¿Sí? Yo voy a borrar y volver a escribir, ustedes tendrían que tachar y escribir abajo. Esto de acá es un doceavo. Pero bueno, este es el polinomio de Taylor de orden 4 de esta función en x igual a 1. ¿Estamos? Bueno. Por acá teníamos, Juan hizo, a ver si funciona, lo graficó también en GeoGebra. Este es el gráfico del ejercicio que acabamos de hacer. Esta función que tienen acá, que es esto verde, en color verde, es el gráfico de la función x por el logaritmo de x. Nosotros desarrollamos el problema de la función en x igual a 1. Lo hicimos de orden 4. Acá Juan lo que hizo fue poner uno por uno, de orden 1 hasta orden 4, para que veamos cómo va mejorando la aproximación a medida que trabajamos. El de orden 1 es la recta tangente, es esa, h menos 1. Y la que si se fijan, perdón, h no, x menos 1. Si se fijan, perdón, voy a volver a la página que teníamos, es quedarme con el primer, con este de acá. Solamente esto, sería el de orden 1. ¿Sí? Que es la recta tangente, y me da ese que tenemos ahí. Ya si pasamos al orden 2, le agregamos este otro término, 1 medio por x menos 1 al cuadrado, y la aproximación mejora. Voy a borrar la tangente, no, la dejo. Este otro gráfico azul es de la cuadrática, que siempre en x, cerca de x igual a 1, que es donde estamos trabajando, mejoró esa aproximación. Después tenemos el de orden 3, que es el rojo, ahí sí voy a borrar los otros porque no se entiende nada, ¿no? Fíjense que ya el polinomio rojo, la aproximación mejora muchísimo, ¿ya? Incluso en esta pantalla parecen casi superpuestas las curvas. Hay diferencias, ¿verdad? Acá hay coincidencia, en x igual a 1 son iguales. Después hay una pequeña diferencia, pero que ya es mucho mejor la aproximación. Último, el polinomio de orden 4, el que está en naranja. Fíjense que ya eso fue mucho mejor. Este fue el que terminamos de armar nosotros. Naranja. Cerca de x igual a 1, la aproximación aparentemente es muy buena. ¿Vamos? Bueno, esto fue todo lo que estuvimos haciendo para desarrollar el programa de orden Taylor de orden 4 de esta función. Ahora, había un ítem B también, me pedía hallar el polinomio de Taylor de f en x igual a 1, pero de orden n. Es decir, yo tendría que tratar de ver qué pasa si sigo agregando términos y encontrar una escritura general para este polinomio, para cualquier grado que yo me quiera proponer. ¿Sí? Obviamente lo que tengo que empezar a determinar son cómo son los coeficientes que aparecen acá. Cómo son los coeficientes estos que aparecen acá. Nosotros calculamos hasta el orden 4. Vamos a calcular algunas derivadas más para ver si podemos encontrar una generalización y una relación entre cómo son los coeficientes que van apareciendo acá en función del orden que estemos mirando. ¿Sí? Tenemos, acá había 0, 1 medio, 1 sexto, 1 doceavo, etc.
A ver, calculo un par de derivadas más para ver si puedo hacer esto que digo. Habíamos llegado hasta la derivada cuarta. Calculo la derivada quinta. La derivada cuarta era esta. 2 por x a la menos 3. Una vez más, baja el menos 3, me va a quedar con signo negativo. 2 por 3 me va a dar 6. Por x a la menos 4. Entonces, la derivada de orden quinta, evaluada en x igual a 1, me va a dar menos 6. ¿Con esto qué voy a hacer? Me voy a construir el coeficiente a sub 5. ¿Sí? Yo acá construí hasta la sub 4, que es la derivada cuarta sobre 4 factorial. ¿Cómo se construiría el coeficiente a sub 5? La derivada quinta evaluada en 1, que me dio menos 6, sobre 5 factorial. Y después esto va a estar multiplicado por x menos 1. O sea, acá tendríamos a sub 5 multiplicado por x menos 1 a la quinta. Acá sería el x menos 1 a la quinta. Entonces, lo que tendríamos que agregar acá para llegar a orden 5. Bueno, obviamente acá voy a poder simplificar cosas. ¿Qué es lo que se va a simplificar de acá? A ver, lo objetivo desarrollado para tratar de encontrar, como les decía, alguna relación entre las cuentas que aparecen. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dejo ahí. Y este 6 es 3 por 2. Es un factorial también el 6. Yo lo puedo pensar como un factorial que es 3 por 2. De hecho, fíjense, ¿por qué me quedó 6 acá? Porque yo venía con este factor 2 y al derivar bajé el 3 y ahí se armó por 3. O sea, este 6 que aparece acá se armó porque lo que tuve que hacer fue 2 por 3. Entonces, se armó un pequeño factorial acá. Obviamente lo que yo voy a hacer en esto es simplificar 3 por 2 con 3 por 2 de acá me va a quedar 5 por 4. Entonces, esto se transforma en menos 1, porque es negativo, sobre 5 por 4. Es 20, está bien, yo sé que es 20, pero lo dejo esto como 5 por 4 justamente para entender en todo lo que viene. Para aquí. Bueno, ¿y qué pasa si calculo una derivada? Yo voy a calcular una derivada más y ya ahí voy a generalizar. ¿Qué pasa con la derivada sexta? Acá tengo la derivada quinta, se armó menos 6, que es 2 por 3. Cuando derivemos una vez más, va a bajar el 4, me va a quedar 2 por 3 por 4, se va a tomar el 4 factorial acá, me va a quedar con signo positivo, porque teníamos un menos acá y bajo un menos 4. Entonces acá se va a armar 2 por 3 por 4, que es 4 factorial. Bueno, pongo el gran factorial, ¿no? 4 factorial por x a la menos 5. Que cuando lo evalúo en x igual a 1, esta derivada sexta. La derivada sexta evaluada en x igual a 1 me va a dar 4 factorial. Eso quiere decir que el coeficiente a sub 6 va a ser la derivada sexta, que es 4 factorial, sobre 6 factorial, porque estoy armando la sub 6. Bueno, y esto va a estar multiplicado por x menos 1 a la sexta. Con lo cual acá también voy a poder simplificar varias cosas de arriba del numerador y denominador. 6 factoriales, 6 por 5 por 4 por 3 por 2. 4 factorial se simplifica con 4 por 3 por 2. Me queda 6 por 5 únicamente. Entonces me queda positivo 1 sobre 6 por 5 por x menos 1 a la sexta. Entonces fíjense que de vuelta sobrevivieron dos factores. Estábamos con la sub 6 y me quedó 6 por 5. Antes estábamos con el a sub 5 y me quedó 5 por 4. Si vamos un poco atrás, en el a sub 3, en el a sub 4 me quedó 4 por 3, que es 12. En el a sub 3 me quedó 3 por 2, que es 6. Y así. Pero yo ya puedo entender que, por ejemplo, cómo va a quedar el a sub 7, sin hacer las cuentas. Y se van alternando los signos, ¿no? Tengo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. O sea que este me va a tocar con signo negativo. Y si estoy con el 7, entonces acá abajo entiendo que me va a quedar 7 por 6. Por x menos 1 a la séptima. Entonces, esto es a sub 7 multiplicado por x menos 1 a la séptima. Lo escribí mal, pero no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría escrito en forma genérica este polígono? Los primeros términos que aparecen los puedo copiar de lo que amamos antes. ¿Sí? Estoy hablando de estos términos de acá. X menos 1, más un medio de x menos 1 al cuadrado, etc. Eso es de ahí.
x menos 1 más... Como llegamos hasta el orden n, a este polinomio le ponemos un subíndice n. Claro, gracias. Bien, bien. Bien, acá seguiríamos, y entonces el término enésimo, digamos, que es el último que sumaríamos, ¿cómo sería? Primero, que sea positivo o negativo depende de si tengo un índice par o impar. Fíjense, en los pares, A sub 6, por ejemplo, me quedó positivo, en los impares, A sub 5 y A sub 7 me quedó negativo. Eso lo podíamos expresar con un menos 1 a la n. Menos 1 a la n es positivo cuando n es par, negativo cuando n es impar, y me quedaría dividido por... Tengo que poner n multiplicado por el anterior, ¿sí? O bien 7 por 6, o 6 por 5, siempre voy a tener n multiplicado por el anterior, que es n menos 1. Y después por x menos 1 elevado a la n. Este sería entonces, este sería el polinomio de Taylor de orden n de esa función en x igual a 1. Hacer esto ya es más complejo. Hay que buscar varias derivadas, encontrar una relación cuando yo empiezo a avanzar con las derivadas hasta lograr entender cómo queda el término enésimo de ese polinomio. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá quedaron preguntas? ¿Algún tip para el tema de las sucesiones? Porque a mí me cuesta una banda ¿Cómo, encontrar perdón? algún tip para el tema de las sucesiones, porque a mí me cuestan mucho. Me No, cuesta no hay. pensar una fórmula así. Sí, sí, te entendemos, sí, cuesta. Pero no hay ninguna técnica para eso. Tenés que calcular los primeros términos, las primeras derivadas, razonarlo y tratar de entender una lógica de que cuando volvés a derivar, ¿qué le agrega esa derivada a lo que ya tenés? Y de qué manera tratar de escribirlo en forma académica. Pero no. Cada ejercicio es un mundo distinto. No hay una técnica para eso. Claro. De a poco va a No, empezar a salir. Tenete paciencia que de a poco va a empezar a mejorar. Bien. ¿No hay preguntas? Vamos con el próximo. Vamos. Bien. Volvemos a presentar. Compartir. Sí, ahí voy, ahí lo ponemos de vuelta. Quedó así. Igual esto queda grabado, ¿eh? Acuérdate que queda la grabación, la puedes ver en YouTube y terminar de copiar de ahí también. Pero bueno, ahí lo vemos. Pablo, Sí. ¿sabés qué? Les voy a mostrar el canal de YouTube para que lo vean. Bueno. ¿Es que te deja compartir? Dale. Ahora. Presento. Ahí está. Ahí está el canal con todos los videos. ¿Sí? Y acá están todos los videos, todas las clases que dimos, que son 8 hasta ahora, 18 con la de hoy. ¿Sí? Después que terminemos la clase que di hoy yo a las 8, se está procesando, digamos, después la bajo y la subimos acá, y lo mismo con la tuya, la que está dando Pablo ahora. Claro. Tiene que pasar un tiempo, más de una hora pasa más o menos, hasta que se termine de procesar y después se puede subir. Pero acá ven que acá está el canal, Análisis 66, CBC Avellaneda, turno mañana, y acá pueden ver todas las clases. Y en el título ponemos la práctica que se trabajó. Claro, siempre le ponemos así. Por ejemplo, ahora sería práctica 8, y son iguales, esta clase con esta es igual, estas dos, siempre que dice práctica 6, es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más lo que cambia es los que presentamos, nada más. Pero estamos los 4 siempre, a las 8 también está Rodrigo, a veces,
pero a las 8 doy la clase yo en el sentido de mostrar los ejercicios y a las 10 Pablo. Pero bueno, para que vean el canal, ¿sí? Bien. Acá están todas las clases. No, eso nada más. Así que si querés. Bárbaro. Bueno, ahí veo que Bonnier le contestó a Guadalupe, muy bien. Sí, siempre el desarrollo del polinomio te quedan potencias de x menos el punto en donde estás trabajando. En este caso era x menos 1. Bueno, vuelvo a presentar para pasar al otro ejercicio. Bueno, siguiente. Tenemos otra función, e a la 2x, y acá vamos a... Primero, ya el polinomio de Taylor de orden 4, en x0 igual a 0. Y después estos dos ítems, que ahora los vamos a charlar cuando tengamos armado el polinomio, pero vamos a usar ese polinomio para encontrar un valor aproximado al valor raíz cuadrada de x. Vamos a ver cómo hacer esto, y vamos a comparar el resultado obtenido en el ítem B con el que me da una calculadora. Pero vamos por lo primero, que es armar el polinomio de Taylor de esta función de orden 4 en el punto x0 igual a 0. Entonces, como ítem A, vamos a armar el polinomio de orden 4. ¿Cómo lo armamos? Yo suelo empezar siempre escribiendo la forma general del polinomio. Estoy en x igual 0, así que acá voy a poner lo que vale f en 0, más la primera derivada de f en 0, ¿sí? Sobre 1, o sea, así como está. Y acá dijimos recién x menos el punto. Acá tenemos que poner x menos 0. Directamente pongo x. ¿Sí? Lo voy a ver un poco mejor, pero me queda x. Después, la derivada segunda, evaluada en 0 sobre 2 factorial, y acá me va a quedar x al cuadrado. Y acá la derivada tercera en 0, 3 factorial, x cubo. Y por último, derivada de orden 4 en 0, 4 factorial, x a la cuarta. Esta va a ser entonces la escritura del polinomio que voy a armar. Tengo que buscar estos datos. Empiezo evaluando esto en 0. F es e a la 2x. Reemplazo x por 0 y me queda e a la 0, es decir, bueno, ahí tengo mi primer dato. Empiezo con las derivadas. Siempre primero calculo la función y después la evalúo en ese punto. Tengo que derivar e a la 2x. Esto ustedes ya saben perfectamente cómo se deriva. Regla de la cadena. E a la 2x multiplicado por la derivada de 2x que me da 2. La derivada me da 2 por e a la 2x. La evalúo en x igual 0 y me queda 2 por e a la 0, es decir, 2 por 1, 2. Ya tengo la primera derivada. Segunda derivada, cuando vuelvo a derivar esta función, bueno, este 2 que estaba permanece ahí aplicando la derivada de esto, y cuando derive este exponencial vuelve a estar multiplicado por 2 porque multiplico por la derivada de lo que está del exponente, de 2x, que es 2. Entonces me queda 2 por e a la 2x, ya me queda 2 al cuadrado, 4 por e a la 2x. Evalúo en x igual 0, me queda 4 por 1, 4. Bueno, esta sería una función que se podría generalizar más fácil que la anterior. El tema es que no me lo pidieron eso. Derivada tercera, de vuelta, cuando derivo, vuelve a multiplicarse por 2 esta función, me queda 8 por e a la 2x. Evalúo la derivada tercera en 0, me da 8 por 1, que es 8. Y por último, derivada cuarta, me va a dar 16 por e a la 2x, la evalúo en x igual 0, y me da 16. Y ahí está, ya tengo todos los datos necesarios para construirme el polinomio de orden 4 de esta función en x igual 0. Normo acá. ¿Cómo queda el polinomio de orden 4? A ver. F de 0 me dio 1. Me lo pongo 1. Más. La primera derivada en 0 me dio 2. 2 por x. Más. La segunda derivada en 0 me dio 4. Entonces acá tengo la segunda derivada que me da 4, pero dividida por 2 factorial. Ahora hacemos la forma.
por x al cuadrado. Más la derivada de dividir por factorial del cubo, más la cuarta derivada del 0, que es dividido por 4 factorial por x. Tengo ya el número de orden. Solamente de simplificaciones, perdón. Hay 2 factoriales, es el 4, acá me queda 2. Factorial es 6. Simplifico con el 8, divido todo por 2, y acá me queda 4 tercios. Y acá 4 factorial es 24, ¿no? 6 por 4, 24, sí. 24. Para simplificarlo, acá me queda 2, 3. 2/3 directamente. Claro, 2 tercios. Sí, ahora lo Perdón, profe, anteriormente, ¿por qué quedó 4 tercios? me quedaba 8 sextos acá. 3 factorial 6. Ah, bien, bien. Dividí todo por 2. 4 tercios. Y acá me queda 16. Dividí todo por 8. Me queda 2 tercios. Igual, si uno después tuviera que escribir la forma general del polinomio de orden n, conviene no simplificar para ver quiénes son en realidad los que están figurando ahí en el numerador y en el denominador. Porque la simplificación Claro. es algo muy, muy puntual de ese término y en la generalización no se ve a veces. Bien. Me termina quedando esto. Estaba checando si lo había hecho bien. Bien. Este es el polinomio de Taylor de orden 4 de esta función nx igual 0. Y la función, recuerdo porque ya me lo olvidé, la función de fx e a la 2x. Bueno, de orden 4, x igual a 0. ¿Ah? El armado del polinomio es una tarea que creo yo que es accesible. No debería, de verdad, si ya manejo bien la derivación, sé derivar bien. Profe, ¿de dónde Todavía salió está. el 2x? Este es, El viene primero de, más 2x. sí, empecé a desarrollar este el polinomio que estaba armando. F en 0, F' en 0 por X, etc. La primera Ok. derivada en 0 nos había dado 2. Sí, listo. Y ahí me quedó el 2x. ¿Está bien? El otro es que 2x cuadrado, 4, segunda derivada, lo dividí y acá me quedó. Viene de ahí. Bueno, ahora, ¿qué pedían en el próximo ítem? En el próximo ítem me pedían usar el programa para encontrar un aproximado a raíz. Bueno, ¿cómo hago eso? Acá vamos a ver la utilidad que puede tener armar estos polinomios. En el ítem B, yo quiero encontrar una aproximación raíz cuadrada de. Raíz cuadrada de que lo podemos como una potencia, tenemos que ir como medio. Bueno, entonces, ¿cómo utilizo este polinomio para aproximar este resultado? Cosa que no hay que hacer, que fuese una conjunción común. A veces se les da un polinomio, se les da un valor, y agarran y reemplazan esto por x, y ponen el polinomio en raíz de e. Bueno, no tendría sentido acá evaluar mi polinomio en raíz de e. Yo quiero conseguir un resultado que se parezca a la raíz cuadrada de e. ¿Qué es lo que tengo que pensar acá? Lo que tengo que pensar es, ¿cuál es la función que utilicé para armar este polinomio? La función que utilicé fue e a la 2x, fue f de x e a la 2x. Entonces lo que puedo ver es que yo puedo encontrar un valor de x que haga que e a la 2x me dé como resultado e a la 1 medio. Entonces, si yo reemplazo la x por un determinado valor, voy a conseguir como resultado e a la 1 medio, que es el valor que me piden que aproxime. ¿Cuál sería esa x? Bueno, tengo que pedir que 2 por x me dé 1 medio. Para eso, y propongo que el exponente que tengo, que es 2x, que es el exponente que me piden a mí, me viene a la 1 medio, despejo de acá y me parece que la x tiene que ser un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que digo con esta pequeña cuenta que hice?
Si yo a esta función, si esta función f la evalúo en un cuarto, voy a estar calculando e a la 2 por un cuarto, es decir, voy a estar calculando e a la 1/2, que es la raíz cuadrada de. Si evalúo la f en un cuarto, voy a estar consiguiendo como resultado la raíz cuadrada de. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué es lo a mí? Bueno, cuando es raíz cuadrada de. En lugar de evaluar f en un cuarto, evalúa el polinomio en un cuarto. No evalúes la función en este punto, evalúa tu polinomio. Evalúa el polinomio en un cuarto. ¿Por qué? Porque cuando vos evalúes tu polinomio en un valor de x, vas a estar consiguiendo un valor aproximado, un valor parecido al valor que te da la función en ese lugar. Es decir, cuando evalúes tu polinomio en un cuarto, vas a estar encontrando una aproximación de la raíz cuadrada de, que es lo que te da f en un cuarto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aproximo la raíz cuadrada de utilizando mi polinomio? Bueno, tengo que evaluar mi polinomio en x igual a un cuarto. Y la respuesta va a ser parecido, un valor semejante al de la raíz cuadrada de. ¿Estamos? Hacemos esa cuenta, o por lo menos la escribí, lo voy a escribir yo, no voy a hacer todas las cuentas. Agarro mi polinomio y lo evalúo en un cuarto. Entonces voy a mirar el polinomio que tengo acá y reemplazo todas las x por un cuarto. Me queda 1 más 2 por un cuarto más 2 por un cuarto al cuadrado más 4 tercios por un cuarto al cubo más 2 tercios por un cuarto al cuarto. Y hago todas estas cuentas. ¿Sí? Yo no las voy a hacer todas. Comento algunas cosas nada más. Bueno, 2 por un cuarto es un medio. Acá me quedaría un octavo. Acá 4 tercios por un cuarto. Ya las tengo hechas. No es que las tengo 8avos. Y acá 2 tercios por un cuarto a la cuarta. Se significan algunas cosas y me queda 1 sobre 384. Está. Lo que quiero que veamos de acá es que, si bien las cuentas son un poco molestas, no son demasiado molestas, son un poco molestas, las puedo hacer. Y las podré hacer sin una calculadora. De hecho, yo las hice sin una calculadora, saqué como un denominador y da como resultado 633 sobre 384. Quiero decir, estas cuentas se pueden hacer sin necesidad de recurrir a la máquina. Obviamente ustedes y yo vamos a recurrir a una calculadora para hacerlo, pero todo esto se podía hacer antes de la existencia de las calculadoras, y ni hablar de las computadoras. Se hacía antes a mano, y se podía hacer, porque son todas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números enteros. Esto se hacía cuando no teníamos la tecnología necesaria, y se encontraba una aproximación de los resultados que buscábamos. Ustedes hacen esta cuenta, 633 sobre 384, les va a dar como resultado, 1, bueno, algunos decimales, 648, 4375, si no me equivoqué al copiar. 4375. Quiere decir que la raíz cuadrada de aproximadamente me tiene que dar esto. 1,64843, etc. La raíz cuadrada de ese polinomio de Taylor me tiene que dar aproximadamente esto. ¿Estamos? Bueno, ¿y qué pedía el último ítem? El ítem C. El ítem C me pedía comparar este resultado que da la calculadora. Si ustedes agarran una calculadora y calculan la raíz cuadrada de con la máquina, la calculadora da una aproximación, porque un número es un número irracional, la calculadora les da tantos decimales como entren en su pantalla. En la calculadora, mi calculadora me dio esto como resultado. 1,648 7212, etc. Había más decimales, pero okay. Este es el resultado que me dio la máquina, del cual confío. Entonces, yo cuando fijan, la aproximación es muy buena. Los primeros tres son exactos. 1,648 me lo dio la calculadora y yo también conseguí lo mismo
en el polinomio de Taylor. Recién en el cuarto decimal aparece un error de aproximación en mis cuentas, en este 4. Tendría que haber sido un 7, en un 4. Pero fue bastante aceptable la aproximación. Si en lugar de ser un polinomio de orden 4, hubiésemos un orden 5 o de orden 6, la aproximación hubiese sido mejor. Obviamente hubiese requerido más cuentas eso, pero hubiésemos llegado a una mejor aproximación que la conseguimos con el orden 4. ¿Sí? Cuanto mayor es el del polinomio, mejor va a ser cómo aproxime ese polinomio a la función. ¿Estamos? También es interesante acá que está desarrollado el polinomio en fracciones. Si ustedes ven, cada nuevo término del polinomio de Taylor te agrega, sumale una fracción, pero esa fracción que vos sumás es cada vez más chiquitita. ¿Sí? Primero sumabas un medio, así que estabas en 1,5. Después sumas un 1/8. Después sumas 1 sobre 48, que es casi 0,02. Después sumas 1 sobre 384. Ese número, 1 sobre 384, empieza 0,00 y recién en la tercera o cuarta cifra empieza a tener algo significativo. Entonces, ese cuarto término, la fracción que corresponde al orden 4, no cambia las primeras cifras del resultado que obtuviste. Recién cambia a partir de la cuarta cifra. Y si sumaras el quinto orden, que te da una fracción más, seguramente los primeros 3, 4 cifras de los decimales no te las cambia y te cambia recién a partir de la cuarta o a partir de la quinta, ¿sí? Son fracciones cada vez más chiquititas, así que no afectan los primeros números. Los primeros números van quedando quietos. Exacto. Muy bien. Bueno, sobre esto, ¿hay alguna consulta? ¿Se cortaba un poco la comunicación? Se te cortaba un poquito el audio, pero como la pantalla seguía bien y seguías escribiendo lo que corresponde, creo que pudieron seguirte. Sí, ahora ya se acomodó. Bueno. Creo que se acomodó. Cualquier cosa te avisamos, Pablo, y por ahí no cortar el video, por ahí te ayuda a que no corte el audio. Bueno. En este momento en mi casa hay 3 videoconferencias. Estoy yo y mis 2 hijas tomando clases, así que Wi-Fi está full, puede ser por eso. Okay. Bueno, a ver, yo creo que esto también habías hecho un gráfico, Juan. A ver. Acá. Solo para mostrarles. Este es el gráfico de la función que trabajamos recién. Era la 2x y los distintos polinomios de Taylor en orden creciente, de orden 1, 2, 3 y hasta el 4. Fue lo que hicimos. Está en la función, era la 2x. Ahí tenemos el orden 1, la recta tangente. De orden 2 ya aproxima bastante mejor, en x igual 0. ¿Sí? Viene la aproximación en x igual 0. Estamos trabajando acá, en este punto, ¿sí? En el 0, 1. El de orden 3, en la cúbica, se amolda mucho mejor a la gráfica de la exponencial. Y el de orden 4, ya ni se va a ver, ¿no? Tengo que borrar todos los anteriores. Este fue el que terminamos usando. ¿La función? No, la función está ahí. Fíjense que el orden 4, ya en la parte positiva, acá, se parece mucho a la función. Mientras más me alejes, peor va a ser la aproximación. Entonces se parece bastante. En la parte negativa no. Era la 2x, es el gráfico verde, no sé si lo llegan a ver, se acerca al eje x, tiene una asíntota horizontal acá, mientras que el polinomio de orden crece. Si me alejo mucho de este punto, la cosa empeora en su aproximación. Y en x igual 4, perdón, acá esta recta representa que evaluamos esto en x igual a 1/4. A mí no me está funcionando ampliar esto. Entonces, en x igual a 1/4, mi función estaba por el gráfico verde y mi aproximación por el gráfico rojo. Acá en la pantalla se ve el mismo punto. En realidad hay una pequeña diferencia entre lo que vale la función y lo que vale mi polinomio a esta altura, en x igual a 1/4. Que estoy cerca del 0, y eso no lo perdí cuando lo calculé. Cuando yo usé el polinomio para aproximar mi función, lo tuve que evaluar en x igual a 1/4. Estoy cerca del 0 acá. ¿Sí? 1/4 está cerquita del 0. Si yo quisiera calcular, en lugar de la raíz cuadrada de
calcular e a la séptima, bueno, ahí ya no me serviría usar este polinomio, porque para aproximar e a la séptima, yo tendría que reemplazar la x por 7 medios, y ahí ya me alejé mucho del cero, ya la aproximación la voy a perder. Siempre y cuando evalúe en valores cercanos de x igual 0, voy a encontrar una buena aproximación entre mi polinomio y la función que quiero, o el resultado que quiero aproximar. Bien, yo voy a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos esto. Este es completamente distinto ahora. Acá me dan la información de un polinomio. Se dice, si el polinomio de Taylor de f de orden 6 en x igual menos 3 es este, que tenemos acá escrito, entonces proponen calcular la derivada cuarta de f menos 3, derivada quinta de f menos 3, y después un par de preguntas más. Después es el tema acá. No conozco la función f, ¿sí? Una cosa que pasa a menudo en muchos ejercicios que me proponen a mí. No me dicen cuál es la función f, pero me dicen cuál es el polinomio de Taylor de esta función f desarrollado en x igual a menos 3 y de orden 6. Entonces, con este polinomio de Taylor yo puedo conocer algunos datos con respecto a mi función. Repito, no voy a conocer la función en sí, no voy a encontrar exactamente cuánto vale f de x en todo x. Solamente puedo decir qué pasa con la f y con sus derivadas en este punto, en menos 3. A ver, puntualmente me están preguntando que calcule la derivada cuarta de f en menos 3, pero ya que estamos, si quieren, podemos ir pensando en algunas cosas más. Este menos 6, que aparece acá, el término independiente de este polinomio, y después aparecen todos los términos que están en potencias de x más 3. Justamente, ¿por qué me queda x más 3 acá? Porque al armar este polinomio se tuvo que hacer menos 3. Esto es x menos 3. Acá tengo x menos 3 al cuadrado, y acá son todas potencias de x menos 3. Entonces, ¿qué es este término independiente que me quedó acá? Este término lo hubiese conseguido agarrando la función y evaluándola en menos 3. Y ahí tengo término independiente. Después, este factor que multiplica a x menos 3 es el que yo hubiese conseguido calculando la primera derivada de f en menos 3. Tengo la primera derivada de f menos 3 multiplicado por x más 3 me da este término que tengo acá. Para este término de acá, para el 1 que aparece acá multiplicando, yo tendría que estar considerando la derivada segunda de f sobre 2 factorial para armar este 1. Entonces, cada coeficiente que multiplica a las potencias de x más 3 están armados considerando la derivada de ese orden en menos 3 y dividido el factorial. Con lo cual, ahora sí voy a lo que me pregunta el ejercicio. Me están preguntando ahí, la derivada cuarta en menos 3. ¿Qué tengo que mirar para calcular, para conocer la derivada cuarta en menos 3? Tengo que mirar el término donde aparece x más 3 a la cuarta. Tengo que mirar este término de acá. X más 3 a la cuarta está multiplicada por menos 2. Este coeficiente menos 2 que multiplica a x más 3 a la cuarta, ¿cómo se armó? Bueno, ese coeficiente menos 2 se tuvo que haber armado evaluando la derivada de orden 4 de f en menos 3 y dividida 4 factorial. Este es el coeficiente que después multiplica a la potencia cuarta de x más 3. ¿Sí? Entonces de acá puedo despejar qué valor tiene la derivada de orden 4 menos 3. ¿Sí? Despejo eso de esta ecuación. 4 factorial me da 24. Es decir que esto me dice que menos 2 tuvo que haber sido el resultado de calcular la derivada de orden 4 evaluada en menos 3 sobre 24, que es 4 factorial. Este 24 lo voy a pasar multiplicando y me queda igualado a menos 48. Menos 48 y es lo que me da entonces la derivada de orden cuarta de f evaluada en menos 3. Es la primera pregunta que me hace este ítem. ¿Sí? Si me hubiesen preguntado por la derivada tercera en menos 3, tendríamos que haber mirado este 5, que multiplica el x más 3 al cubo. Tendríamos que haber puesto la derivada tercera sobre 3 factorial, es lo que me da este 5, y de ahí despejamos la derivada tercera. Y me preguntaban la derivada quinta. ¿Qué pasa con la derivada quinta? Tengo que mirar el término de x más 3 a la quinta. No tengo un x más 3 a la quinta acá. No aparece ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el término que tendría que estar acá con x más 3 a la quinta está multiplicado por 0. ¿Sí? Tengo 0 por x más 3 a la quinta. Eso quiere decir entonces que la derivada de orden 5 evaluada en menos 3
sobre 5 factorial dio como resultado 0. Por eso no aparece el término quinto, la potencia quinta acá. Esto quiere decir entonces que la derivada quinta en menos 3 es igual a 0. Entonces, no conozco la función f, pero puedo conocer algunos datos de la f. Puedo conocer cuánto vale la f en ese punto y cuánto vale sus derivadas de f en ese punto hasta el orden que tenga el polinomio. Me decían que era el orden 60. ¿Ah? El ítem B. Ahora me proponen hallar el polinomio de Taylor de f, pero de orden 5 en x igual a menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a tener que hacer el mismo desarrollo que se hizo acá, solo que tengo que llegar hasta el orden 5. Este último término, en donde aparece el orden 6, este 5 que se formó con la derivada sexta sobre 6 factorial, este no lo voy a considerar. ¿Sí? El polinomio de orden 5 de este va a ser lo que teníamos como dato, 6, que es la función evaluada en el punto. La primera derivada, que era 3, sobre x más 3. El dato de la segunda derivada sobre 2 factorial, que dio 1, por x más 3 al cuadrado. La tercera derivada, que sobre 3 factorial me dicen que dio 5, por x más 3 al cubo. La cuarta derivada, que sobre 4 factorial me dijeron que dio menos 2. Menos 2 por x más 3 a la cuarta. Y la quinta derivada, porque me pedían, sí, me habían de orden 5, que yo deduje, aparte mirando acá me doy cuenta, que valía 0. O sea que este último término me va a dar 0. Entonces, este polinomio que tengo acá es el polinomio de Taylor de esa misma función f, pero de orden 5. ¿Está? Es menos 6 al principio, ¿no? Sí, gracias. Menos 6. Gracias. Bueno, vamos. Fíjense que en este ejemplo y en muchos otros que ustedes van a usar en la práctica, el orden que propongan el programa, en este caso orden 5, que considera hasta la derivada quinta, no coincide con el grado que me queda el polinomio. Este polinomio me quedó de grado 4. Sin embargo, consideré hasta la derivada quinta. Además que la derivada quinta en ese punto daba 0. Pero no siempre el orden del polinomio, que es, repito, hasta qué derivada considero para armarlo, no siempre ese orden coincide con el grado final que consigo. A veces el grado termina siendo menor que ese orden. Bueno, esto sería el ítem B. Y la última pregunta, una pregunta concreta, es ¿sí? ¿Se puede conocer el valor de la derivada de orden 7, la séptima de f, evaluada en menos 3? Bueno, ¿puedo conocer el resultado de esta derivada séptima, teniendo como dato este polinomio? ¿Puedo decir que vale 0 la derivada séptima por el hecho de que acá no aparezca el x más 3 a la séptima? Bueno, no. Porque acá no aparece el término de grado séptimo, no porque la derivada séptima me haya dado 0, sino porque este polinomio es de orden 6. Este polinomio se construyó teniendo en cuenta hasta la derivada sexta. La derivada séptima no sé cuánto da. Como no conozco f, no lo voy a saber. No lo sé. Y en el dato que me dieron no aparece ese orden de derivación. Entonces, a esta pregunta de si se puede conocer el valor de la derivada séptima menos 3, tengo que responder que no. No se puede conocer ese valor con los datos que me dieron en este ejercicio. Las derivadas de orden de 6 hacia abajo, sí. Pero ya del orden 7 en adelante, no puedo saber qué resultado me da. ¿Vamos? Sobre este ejercicio, que luego hay una pregunta. Bueno. Paso al siguiente. Acá estamos con ejercicios clásicos de tipo parcial. ¿Sí? Por lo menos cuando los parciales eran presenciales. Acá va a pasar algo parecido a este ejercicio 4. Me dan un polinomio de Taylor. Me dice que este polinomio es un polinomio de Taylor de orden 2. ¿Sí? Y que llega hasta x al cuadrado. En x0 igual 0, por eso está escrito en potencias de x.
Acá tengo x menos 0 de x menos 0 al cuadrado, de f de x. De vuelta, no conozco f, pero conozco su polinomio de Taylor de orden 2 en x igual a 0. Con eso me proponen hallar el polinomio de Taylor, también de orden 2, pero de la función g de x, que es esto. La función g de x se define como el logaritmo de 6 menos f de x menos 4 más 2x, y me proponen el polinomio de Taylor de g en x igual a 4, en x0 igual a 4. Y entonces, voy a copiar acá los datos que tengo. La función g está definida de esta manera. Es el logaritmo de 6 menos f de x menos 4 más 2x. Y tengo que armar el polinomio de Taylor de orden 2 en el punto x0 igual a 4. Bueno, ¿qué tenemos que buscar para armar Más el polinomio de 2x, Taylor? Pablo, así después no te queda Gracias. colgado cuando derives. Sí. 2x. Gracias. Bueno, ¿qué tengo que buscar para armar el polinomio de Taylor de esta función g de orden 2 en x igual a 4? Este polinomio lo voy a tener que armar de esta manera. P sub 2 de x va a ser lo que vale la función g en 4 más la primer derivada de g en 4 por x menos 4 más la segunda derivada de g en 4 sobre 2 factorial por x menos 4 al cuadrado. Esto es lo que tengo que armar. Entonces, no sé estos valores. G en 4, G' en 4 y G segunda en 4. Bueno, no lo dije, pero creo que está claro. No conozco la función g. ¿No? Como no conozco f, tampoco voy a conocer exactamente la función g, porque en la función g aparece la f metida en el medio. ¿Sí? Entonces, con los datos que yo puedo calcular de f, debería ser suficiente como para poder encontrar estos valores que necesito hacer la función g. Empezamos con el primero. ¿Cuánto vale g en 4? Bueno, evaluemos g en 4. Reemplazo x igual 4 en la definición acá de g. Me va a quedar el logaritmo de 6 menos f de, y acá me va a quedar 4 menos 4. Reemplazo el 4. Es 0, ya sé, ahora lo voy a poner. Más 2 por 4, que es 8. Y acá me va a quedar, en esto lo que tengo es f evaluada en 0. Bueno, ¿sé cuánto vale f en 0? Bueno, no lo sé, pero lo puedo calcular, porque de f me dieron el polinomio de Taylor en x igual 0 de orden 2. Entonces, utilizando este polinomio de Taylor de f, voy a poder encontrar este valor. ¿Cuánto vale f en 0? Vamos a hacerlo acá un costadito. El polinomio de f es 5 más 2x menos 9x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale f en 0? F en 0 es lo que yo reviso para encontrar el término independiente. Es este 5 que está acá. Esto es f de 0. Acá tengo f' en 0 y acá tengo f segunda sobre 2 factorial. F0 entonces es 5. F en 0 me va a dar como resultado 5. Y ahí puedo terminar de hacer la cuenta entonces para hacer cuánto vale g en el punto. En el punto entonces me va a dar el logaritmo natural de 6 menos f en 0 que me dio 5. 6 menos 5. Más 8. Bueno, 6 menos 5 es 1. Logaritmo de 1 me da 0. O sea que toda esta cuenta me termina dando 8. La función g evaluada en 4, este primer dato que está acá, me da como resultado 8. Ahora, la derivada de g en 4. ¿Qué tengo que hacer? Derivo la función g y después la evalúo en x igual a 4. Vamos a calcular g'. Derivo este logaritmo, es una composición, así que hacemos regla de la cadena. La derivada del logaritmo, 1 sobre todo eso. Menos f de x menos 4, multiplicado por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. La derivada de esto, que es la derivada de 6, que me da 0, menos la derivada de f. Si ojo que este menos está asociado a esto, con lo cual me queda menos la derivada de f. Menos la derivada de f en x menos 4, y acá tenemos que después multiplicar por la de x menos 4, una vez más regla de la cadena. Pero la derivada de x menos 4 me da 1, así que lo puedo dejar así. Entonces todo esto
es la derivada del logaritmo de 6 menos f menos 4. Más 2x, que también lo derivo, más 2. La voy a escribir un poquito mejor para poder evaluarla y después volver a derivarla cuando busquemos la derivada segunda. Acá me va a quedar, multiplico y me queda menos f' en x menos 4 sobre 6 menos f de x menos 4 más 2. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Esta función g', evaluarla en x igual 4 para conseguir la derivada de g en 4. Cuando la evalúo en x igual a 4, acá me queda la derivada de f, y acá tengo que poner 4 menos f. No sé cuánto va la derivada de f en 0, pero lo voy a conocer ahora cuando miremos de vuelta el polinomio. Sobre 6 menos f en 0 también me va a quedar acá, esa no se la conocemos, más 2. Lo reemplazo x por 4 y llego a esto. F en 0 esto ya lo tengo, yo sé que me da 5. Acá me va a quedar 6 menos 5. F' en 0 no lo conozco todavía, pero vuelvo a mirar el polinomio, el polinomio de f, y sé que la derivada de f en 0 es el 2 que está multiplicando la x. La primera derivada de f en 0 es este 2 que multiplica la x. Entonces, con estos dos datos, termino de conocer cuánto vale g en 4. G' en 0, perdón, me dio 2. F de 0 me da 5. Y acá me comí un menos, ojo, perdón. Esto era menos f'. Entonces tengo menos f'. O sea que me va a quedar menos 2 arriba. Menos 2 sobre 1, 6 menos 5 que es 1, acá me queda menos 2, más 2, 0. De la primera derivada de g en 4 me da como resultado 0. Me falta encontrar la segunda derivada de g en 4. Hago el mismo proceso con la derivada segunda. Calculo la derivada segunda. Ahora tengo un cociente, ¿sí? La derivada primera es un cociente, ¿no? Que para derivar aplico la regla del cociente. Por el numerador, que me va a quedar menos la derivada de f', es decir, me va a quedar menos f segunda en x menos 4, por la derivada de x menos 4, que es igual a 1, así que lo dejo así, multiplicado por el denominador sin derivar, 6 menos f de x menos 4, menos el numerador sin derivar, ojo con todos los menos que aparecen acá, f' de x menos 4, multiplicado por la derivada del denominador. Cuando derivo f' menos f' de x menos 4. Y de x menos 4. Mal, si quieren lo voy a dejar así porque lo único que tengo que hacer es porque me pudieron hasta ahora de más. Menos la derivada segunda de f en 0, ¿sí? Ese va a buscarlo, menos f de 0, estándar. Profe, no se está viendo nada, no se está escuchando nada. Sí, ahí se está entrecortando demasiado, ¿no? Sí, sí. Pablo. Sí, sí, yo los escucho a ustedes. ¿Ustedes no me escuchan a mí? Se te fue el audio de repente. ¿Volvió? Si probá esto, ahora volviste, sí, ahora te escuchamos. Si querés, podés probar apagando la cámara. Por ahí fluye mejor. Tenés razón. Sí. Hacemos una prueba. Dale, probamos ahí. No, se ve que la señal está muy congestionada. A ver. Por ahora está bien, cualquier cosa te aviso, quédate tranquilo. Ok, dale, entonces habíamos llegado hasta acá. Bueno, la derivada segunda
espero que lo hayan podido seguir, pese a los cortes. Dio todo esto. La evalué ahora en x igual 4. Entonces me queda menos la derivada segunda de f en 0, 4 menos 4, 6 menos f de 0, menos, que es lo que me queda como resultado de todos estos productos, la primera derivada de f en 0 también, y esto queda elevado al cuadrado, porque lo multiplico de vuelta por la primera derivada de f en 0, ¿sí? Y todo esto dividido 6 menos f de 0 al cuadrado. Y ahora, para conocer los datos de toda la cuenta que me quedó acá, lo que me falta conocer es la derivada segunda de f en 0. Este dato me falta. Vamos a calcularlo. Lo calculo de vuelta dando el polinomio. Ojo que acá, para calcular la derivada segunda de f en 0, acuérdense que el factor que multiplica al x al cuadrado es la derivada segunda, pero sobre 2 factorial, ¿sí? Ya a partir de la potencia cuadrática en adelante aparece la derivada dividido el factorial. En este caso, la derivada segunda de f en x igual 0 sobre 2 factorial es lo que me da como resultado el menos 9s que está multiplicando al x al cuadrado. Entonces tengo que despejar de acá la derivada segunda. La derivada segunda de f en 0, 2 factorial es 2, pasa multiplicando, me queda menos 18. La derivada segunda en 0 es menos 18. Pues con todos esos datos, vengo acá. Es menos 18. F en 0 era 5, ¿no? Sí, F en 0 es 5. F en 0 es 5, acá y acá. Y la primera derivada en 0, si no me equivoco, me ha dado 2. Sí, 2. Entonces, vamos con cuidado para no pifiarle. Acá tengo menos 18, o sea, me queda positivo 18 multiplicado por, y acá me queda 6 menos 5, que es 1, o sea que es menos 18. Menos, por el menos que tenemos acá, 2 al cuadrado, que es 4. Sobre 6 menos 5, que es 1 al cuadrado, 1. O sea que todo esto me da 14. La segunda derivada de g en 4, segunda derivada de g en 4, me da 14. Bien, con esos tres datos, ahora sí puedo armar el polinomio de Taylor de g. Este polinomio que hemos escrito al comienzo. Vamos a armarlo. Tengo que poner lo que vale g en 4. G en 4 me había dado 8. El primer dato fue 8. G, la función en el punto, me da 8. Más la primera derivada de g en 4, que esa es la que tenemos acá en pantalla todavía, la primera derivada de g en 4 la calculamos y nos dio 0, o sea que esa no está. Lo escribo ahora, igual después lo voy a eliminar. Acá tendremos 0 multiplicado por x menos 4. Más la segunda derivada de g en 4, después de la que calculamos recién, nos dio 14. Entonces, segunda derivada, 14, sobre 2 factorial por x menos 4 al cuadrado. Acomodo un poco todo esto. P sub 2 de x me termina dando 8 más 14 medios, que es 7, por x menos 4 al cuadrado. Y ahí tengo el polinomio de orden 2 de esta función g. Que tenemos. ¿No? Bueno, disculpen los cortes que aparecieron, no los puedo dominar esos. Fue un segundito nomás, fue poco, Pablo. Bueno. Tranquilo, ahora se te escuchó bien. Bien. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto?
Cuando Yo- hizo... Ay, perdón. Sí, No, decime. anda vos, anda vos. Bueno, gracias. Cuando hizo la derivada de eje 2, digamos, Sí, de eje, perdón, sí, 2 sí. de X, ¿qué tomó para hacer la derivada? La derivada primera. Bueno, para que vuelva a mostrarlo. A ver. Habíamos calculado la primera derivada de G. ¿Sí? Y nos había dado esto. Ah, ya entendí. Listo. Eso era. Lo termino igual por las dudas, alguno más les sirva. Y para calcular la segunda derivada, derivé esto. Como es un cociente, apliqué la regla del cociente. No lo dije, creo, el más 2 al de... ¿no? El más 2 lo derivé y me dio 0 acá. Y todo esto es resultado de aplicarle la derivada a este cociente. Bien. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Profe, yo tengo una pregunta, no es de este Un error ejercicio. clásico en lo que estabas preguntando. G' evaluada en 4 da 0, da un número, pero eso no quiere decir que su derivada sea 0. Cuando yo derivo, no tengo que quedarme en cuánto valió en un número, sino que tengo que volver a la fórmula y derivar la fórmula con las reglas de derivada de una fórmula. No derivo esta constante. Derivo la función derivada. La otra cosa a tener en cuenta, fíjense qué importante era tener marcadito o guardadito en algún lugar cuánto valían G en el punto, perdón, F en el punto, F' en el punto y F segunda en el punto. Porque si después de hacer todas estas cuentas quiero sacar los coeficientes del polinomio, lo más probable es que me olvide que había factoriales, que el factorial de 0 y factorial de 1 valen 1, así que no molestan, pero el factorial de 2 me lo llego a olvidar y me cambia el menos 18, hubiera puesto el menos 9 y ahí metía la pata. ¿Sí? Olvidarse del factorial que aparece y que tiene peso a partir del segundo término es un error clásico. Ahora sí, ¿quién preguntaba? Profe, una pregunta. Sí. No es de esta función, pero si yo tengo una función como la que veíamos antes, que era e a la 2x, Sí. que yo la puedo derivar las veces que quiera, o sea, las puedo hacer la derivada todas, hasta Sí. infinito. Y si yo hago un polinomio de Taylor, que sea la suma de todas las derivadas, ¿eso va a ser igual a la función? Mira, Eso va a ser la práctica 11, Sí. donde tomás un polinomio de grado infinito, se transforma en una serie y es igual a la función. Bárbaro. Está muy bien la pregunta igual. Perfecto. Cuanto más es el grado, mejor es la aproximación. Entonces, voy a decir, si puedo aumentar el grado tanto como yo quiera, me puedo aproximar tanto como yo quiera. En definitiva, hay como una igualdad. Adentro también una noción de límite, porque vos siempre puedes seguir aumentando el grado. ¿Pensás qué pasa con el límite cuando seguís aumentando ese grado? Pero entonces yo puedo definir una función exponencial como esa, como una suma infinita de una función. Exacto, como un polinomio infinito. Mal dicho, pero la idea sería esa. Sí. No con toda función. Vale. No. Bien. Bueno. Profe. Están con lo del spoiler. Justamente trabajar con una serie, que es ese polinomio de orden hasta el infinito, tiene después la complicación de decir cuándo es válido que la función y el polinomio se parezcan. Porque si ustedes vieron los gráficos, cuando yo me corría del punto, los polinomios empezaban a despegarse de la función. Entonces es muy importante después tener controlado eso de si se pegan o no se pegan. Porque yo construyo el polinomio y a lo mejor no lo puedo evaluar, o ese polinomio evaluado en el punto donde yo quiero hacer las cuentas, hace que mi serie se vaya a infinito, y la función nunca vale infinito, la función siempre tiene un número real, y si la serie se va a infinito y el polinomio de número real, si la función da número real y el polinomio hasta el infinito evaluado se me va a la miércoles, dejaron de ser iguales la serie y la función. Así que es toda una complicación que después vamos a estudiar en la práctica 11. Fue simplemente un spoiler del primer tema. Bien. Hay otra pregunta. No, en realidad quería preguntarle si podía bajar un cachito la hoja, que me falta escribir un nombre ya. ¿Cómo no? ¿Ahí? Sí, ahí, muchas gracias. No, bueno. Listo, ya está. Perfecto. Recuerden que estos videos quedan grabados y cuando termine de procesar el programa, los subimos al canal de YouTube.
así que los pueden volver a acceder. Bien. Este ejercicio no lo vamos a hacer porque habla de algo de lo cual no estamos seguros, con el resto de los profes, si va a entrar en el parcial o no, que es esto que llamamos el resto de Taylor. Y el resto sirve para tener una estimación de esa aproximación que me da el polinomio o la acción, qué tan buena o qué tan mala puede ser. Yo tengo una manera de controlar mínimamente qué es la aproximación de mi problema de Taylor a través del estudio de esto que se llama el resto. Pero si vemos que es algo necesario de explicar, lo incorporaremos en la clase de la semana que viene. ¿Sí? Por ahora este lo vamos a dejar pendiente. Voy a pasar al otro ejercicio, en donde la propuesta ahora es la siguiente. Esta función f depende de dos parámetros, a y b. La propuesta es halle los valores de a y b, de modo que el polinomio de Taylor de orden 2 de esta función, en x igual 0, sea el que tenemos acá. O sea, acá me dan la función, solo que no me la dan completa. Me queda por averiguar un par de valores. Pero me dicen que su polinomio de Taylor en x igual 0 de orden 2 tiene que ser ese. Con esos datos, tengo que poder determinar cuánto valen a y b. Y entonces tengo f de x a logaritmo de 1 más b por x, más la raíz de x más 1, y el polinomio de Taylor, bueno, en x igual 0 de orden 2, que me da 1 más 3 medios de x menos 21 octavos de x al cuadrado. Bueno, ¿qué puedo hacer para conocer estos valores a y b de la función? Lo que puedo hacer es, como hicimos ya varias veces hoy, es, dado que me dieron el polinomio de Taylor, encontrar cuánto vale f y sus primeras dos derivadas en x igual 0, mirando este polinomio. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función f en 0? Bueno, tiene que ser igual a 1, porque es el coeficiente que tengo acá. ¿Cuánto vale la primera derivada de f en 0? Tiene que ser 3 medios, que es lo que multiplica la x. Y el dato de cuánto vale la derivada segunda de f en 0, acá repito lo que remarcaba recién, no es directamente menos 21 octavos. ¿Sí? Este menos 21 octavos resultó de calcular la derivada segunda en 0 sobre 2 factorial. Esto es lo que da como resultado menos 21 octavos. Tengo que despejar de acá la segunda derivada de f en 0. Multiplico por 2 y me queda menos 21 cuartos. Ahora sí, esta es la derivada segunda de f en 0. F en 0, f' en 0 y f segunda en 0. Bien, con estos datos que yo sé que son válidos, vamos a mirar la función acá definida que depende de a y b. ¿Qué pasa con f en 0? Me tiene que dar 1. Bueno, evaluemos f en 0 acá. A ver si me da 1. ¿Cuánto vale f de 0? Me queda a por el logaritmo de, y acá me va a quedar, no importa cuánto valga b, me queda b por 0, que es 0, logaritmo de 1. Más la raíz de 0 más 1, o sea, la raíz de 1. El logaritmo de 1 vale 0. Acá queda por 0, no importa cuánto valga a, me queda multiplicado por 0. Esto me da 0, y la raíz de 1 me da 1. Esto es igual a 1. Es correcto, porque yo tenía que f de 0 tiene que ser igual a 1, se verifica, pero no me da ninguna información sobre qué pasa con a y con b. Entonces vamos a los otros datos. Derivadas. Derivemos f, y después evaluemos la en x igual a 0. Derivo. A es una constante que está multiplicando, la dejo multiplicando. Derivo el logaritmo, 1 sobre 1 más b por x, y multiplico por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, ¿sí? Por regla de la cadena. La derivada de 1 más b por x me da b. Más, y acá tengo que derivar la raíz cuadrada de x más 1. Como después tengo que calcular también la derivada segunda, lo pienso como x más 1 elevado al 1 medio. Entonces bajo el 1 medio, y me va a quedar x más 1 elevado a la menos 1 medio. Y ahí derivé la raíz cuadrada de x más 1. La voy a escribir un poquito mejor, solo porque después la tengo que volver a derivar seguramente con la derivada segunda. El primer término me queda a por b sobre 1 más bx más 1 medio de x más 1
a la menos 1 medio. Esa es la derivada primera. Una vez que ya la tengo bien calculada, la evaluamos en x igual 0. F' en 0. Me va a quedar a por b. Y acá cuando x vale 0 me da de 1. A por b dividido 1. O sea, a por b me queda así. Más 1 medio multiplicado por, y acá cuando reemplazo el x por 0 me queda 1 a la menos 1 medio, que es 1. Esto de vuelta es 1. Me queda así. A por b más 1 medio, derivada de f en 0. Y el polinomio que me dieron, me decían que la derivada de f en 0 me tiene que dar 3 medios. O sea que todo esto tiene que ser igual a 3 medios. Y de ahí ya saco una condición con respecto a A y a B. Despejo, me queda que A por B tiene que ser igual a, pasa restando en 1 medio, 3 medios, menos 1 medio, son 2 medios, o sea, 1. A por B me tiene que dar. Es un dato, una condición. No es suficiente para que yo determine cuánto vale A y cuánto vale B. Hay infinitas combinaciones que multiplicadas me dan 1. 1 por 1 medio, 5 por 1 quinto, 1 tercio por 3, hay infinitas. Pero me falta mirar la derivada segunda, porque también tengo que la derivada segunda de f en 0 sé cuánto me da. Nos calculamos la derivada segunda. Bueno, ¿cómo calculo la derivada segunda si la derivada primera es esta? Bueno, más que nada pienso en cómo calcular la derivada de este primer término. Se puede derivar así como está, aplicando la regla del cociente. Se puede hacer. Yo prefería hacerlo de otra manera, pero quisiera comentar algo con respecto a qué tiene que pasar si yo derivo usando la regla del cociente. Lo puedo pensar con regla del cociente. Tengo una función sobre otra función. ¿Qué pasa cuando aplico esa regla? Tengo que hacer del numerador dividido y de abajo sin derivar. ¿Cuánto me da la derivada de A por B? Acá es donde no se tienen que confundir lo que es la variable de la función, que es x, con lo que son los parámetros de la función que yo navegué. Yo cuando derivo en función de x, mi variable es x. ¿Esto depende de x? No. Esto es constante. Acá tengo una constante. Por más que no la conozca, es una constante. Que cuando la derivo me va a dar 0. Me queda 0 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, multiplicado por la derivada de la función que está abajo, que es la derivada de 1 más b por x, que es b. Y todo esto tendría que estar dividido por 1 más bx al cuadrado. Y después le tenemos que sumar la derivada de este segundo término, donde bajaríamos el menos 1 medio, se me queda restando, menos 1/4 por x más 1 a la menos 3 medios. Y ahí tengo la derivada. La voy a acomodar un poco. Esto me dio 0, ¿no? Esto voló. Me quedó menos a por b al cuadrado sobre 1 más bx al cuadrado menos 1/4 x más 1 a la menos 3. Y ahí tengo la derivada siguiente. Se puede calcular así la derivada segunda. También se puede calcular distinto, pero es como prefiero hacerlo yo, pero es así, que es pensar 1 más bx que está dividiendo, pensarlo como 1 más bx elevado a la menos 1 que está multiplicando acá. Entonces derivo esto, bajo el menos 1 y me queda esto a la menos 2. ¿Sí? Llego a lo mismo. Bueno, ya lo hice así, lo dejo así. La derivada segunda, ahora la evalúo en x igual 0. La derivada segunda f en x igual 0. Me queda menos a por b al cuadrado. Esto me da 1 cuando reemplazo el x por 0, 1 al cuadrado que es 1, se lo dejo así. Menos a por b al cuadrado, menos 1/4, y esto también me va a dar 1. Me queda 1 a los 3 medios que es 1. O sea que me queda esto menos 1/4. Y me habían dicho, con el polinomio de Taylor, que la derivada segunda de f en 0 tenía que darme menos 21/4. Entonces, todo esto tiene que estar igualado a menos 21/4. Y de acá voy a conocer otra relación para el parámetro. Menos a por b cuadrado, que puedo despejar de acá, tiene que ser igual a menos 1/4, lo paso sumando
Me queda menos 21 cuartos más un cuarto, menos 20 cuartos, menos 5. ¿Sí? Menos a por b al cuadrado es igual a menos 5. Puedo también simplificar los signos menos, y me queda que a por b cuadrado tiene que ser igual a 5. Y esta es una segunda condición que tienen que verificar mis parámetros a y b. Tenemos acá, a por b tiene que ser igual a 1, y ahora a por b al cuadrado tiene que ser igual a 5. Con esto se me arma un sistema de ecuaciones del cual puedo despejar cuánto vale a y cuánto vale b. Yo tengo dos condiciones. A por b tiene que ser igual a 1, y a por b al cuadrado tiene que ser igual a 5. A partir de acá puedo despejar cuánto vale a y cuánto vale. Háganlo como les surja hacerlo, como puedan hacerlo. Yo lo que voy a hacer acá es pensar que a por b al cuadrado, si desarrollo este b al cuadrado, esta ecuación de acá la puedo escribir como a por b, eso es b cuadrado, igualado a 5. Y la primera ecuación que tengo acá arriba me dice que a por b es igual a 1, o sea que si agrupo este a con b, esto me va a dar 1. Me queda 1 por b igual a 5. Y ahí tengo cuánto vale b. B vale 5. Y ahora, sabiendo que b vale 5, esta primera ecuación, si b vale 5, lo paso dividiendo y me queda un quinto acá igualado a. Deduzco también que a es igual a un quinto. Entonces, estos son los valores que pueden tomar los parámetros a y b para que se verifique la inducción. A vale un quinto y b vale 5. No sé si hay alguna pregunta por ahí colgada. Bueno. Voy a dejar de compartir. Bueno, ya estamos casi sobre la hora. ¿Les quedó alguna pregunta pendiente sobre lo que hicimos o algo más que quieran comentar? No, nada. Nada pendiente. Bueno. Ya la semana próxima empezamos con un tema distinto, integrales. Y Juan, te corté, perdón. No, que decía, se entendió, profe, te decía. Ah, estabas leyendo. Bueno, me alegro. Juan Cruz. Juan Cruz. Bueno. Nos vemos la próxima entonces. Paramos acá entonces. Nos vemos el próximo miércoles. Descansen. No mucho. Hasta el miércoles. Nos vemos. Hasta el próximo. Dale, buen fin. Profe, gracias. Nos vemos, profe. Buena semana. Chao, profe.